Arratsaldeon, eta ongi etorri, Ezker Aberri Fundazioa erabakitzeko eskubideri buruz antolatu duen ziklo honen bigarren ekitaldira. Joan den astean hemen Iñaki Lasagabaster izan genuen, EHUko katedraduna. Datorren astean izango dugu Nafarroako alderdien mahai ingurua erabakitzeko eskubidean Nafarro nola gauzatu azalduko digutena, bakoitza bere ikuspegitik. Eta gaur hemen daukagu gurekin, Kataluniatik etorri zaigun gonbidatu berezi bat. Tenemos con nosotros a Esther Capella. Esther Capella es licenciada en Derecho, en este momento senadora por Esquerra Republicana de Cataluña. En Madrid ha sido concejal del Ayuntamiento de Barcelona también y es una persona con una gran experiencia política. Y nos va a contar qué es lo que está pasando en Cataluña. La semana pasada fue el referéndum escocés. El resultado quizás no ha sido el que nosotros queríamos, pero yo creo que el proceso sí nos ha enseñado muchas cosas. Y ahora aquí desde Euskal Herria estamos mirando a Cataluña. ¿Qué pasará el 9 de noviembre? Y espero que Esther nos dé alguna pista. Que nos cuente las cosas que se pueden contar y también alguna que no se puede contar. Estamos entre amigos sobre el proceso. Esther, moltes gràcies per benvinguda, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. És un plaer per nosaltres que tindre un invitat de RC que nos explique quina és la situació en Catalunya, que nos explique quines coses es poden contar i quines no se poden contar sobre el procés, perquè pensem que per nosaltres podem aprendre moltes coses per fer el nostre propi procés sobiranista aquí en Euskal Herria, quan vulguis. Moltes gràcies. Arratsaldeon, eskerrik asko a la Fundación o la Fundació Ezkerreko Berri, y perdonar por mi euskera. Gracias por permitirme estar hoy aquí con vosotros y explicar lo que puedo explicar del proceso catalán en el sentido de que formo parte de este proceso como todos los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Bien, yo creo que para abordar lo que está pasando en estos momentos en Cataluña no podemos dejar de analizar cómo hemos llegado a una situación como la actual, es decir, aquello que unos perseguíamos y que era la quimera de Esquerra Republicana durante muchísimos años pensando que nunca podríamos, yo creo que nunca podíamos soñar, no habíamos conseguido pensar que fuera tan rápido y tan pronto la posibilidad de que los catalanes y las catalanas pudiesen decidir su futuro como es probable y posible, y además yo defiendo que sí que será así el 9 de noviembre. Será el primer paso para decidir, porque los procesos de independencia, los procesos de autodeterminación nunca son automáticos, nunca se producen de una forma automática, sino que requieren un proceso, en algunos momentos más cortos, en otros más largo, pero que no se inicia, hoy nos acostamos dependientes y mañana nos convertimos en independientes. No deja de ser un proceso. Decía antes, en un pequeño corro, que lo que realmente ha pasado en Cataluña es que el último intento que hubo de encaje respecto y con el Estado español fue el Estatut del 2006. Aquel dibujo que el presidente Maragall efectuó de lo que debería ser la España federal asimétrica, yo creo que con la idea del visionario y del que tiene una perspectiva de futuro, entendiendo que de federalistas de verdad, pues seguramente solo había en Cataluña, y que claro que para el Estado español era muy difícil, como ha sido históricamente y ha sido siempre, entender la diferencia, la diversidad y, por tanto, un encaje entre iguales respecto a lo que son las naciones que conforman la península ibérica. Por tanto, yo insisto, ese último intento de encaje, de relación bilateral con el Estado, a pesar de las promesas del entonces presidente del Gobierno del Estado español, el señor Rodríguez Zapatero, efectivamente abocó. Hubo entusiasmo, ilusión en la redacción del Estatut, pero ya a las primeras de cambio la laminación vino de la mano en ese momento de un acuerdo entre Mas y Zapatero que culminó en esa modificación que hubo en el Congreso de los Diputados
la posterior ratificación por parte del pueblo de Cataluña en referéndum del estatut que fue aprobado, muchas personas fueron a votar. Te lo comentan en estos momentos, pero ya te lo comentaban en aquel momento, ¿no? Un poco con la pinza en la nariz, como ese último intento de buscar y de justificar en muchos casos, ¿no?, la posibilidad de un encaje entre Cataluña y el Estado español. La laminación del Estatut por parte del Tribunal Constitucional, que en algunos aspectos lo que hace es revertir el proceso de avance en autogobierno que se había tenido, por ejemplo, en el tema de la lengua, en tema de educación, en otros aspectos en los que las competencias se habían asumido de facto y, por tanto, había habido una transferencia de hecho. Eso determinó no únicamente el desengaño, sino que la convicción para muchos ciudadanos y ciudadanas que era un encaje imposible. Ese proceso de desgaste, y además que yo creo que como ahora es mucho más fácil que todo se transmita con cierta rapidez a través de las redes sociales, tenemos más, los ciudadanos y ciudadanas, a pesar de que alguien critica que a veces la red no es del todo, seguramente no es ajustada con la realidad, lo cierto es que tenemos más capacidad para buscar información y yo creo también que esto nos permite decodificar muchos de los mensajes que nos llegan. En ese momento la ciudadanía hizo un pequeño clic y en esto fue inteligente también el presidente Montilla cuando alertaba de la situación de tensión que se vivía en Cataluña desde el punto de vista emocional. Él acuñó el término del catalán preñat, del catalán enfadado, cabreado. Se pasó de una primera manifestación, tras la sentencia del Tribunal Constitucional, en la que efectivamente los catalanes y las catalanas salimos a la calle cabreados. A ese mismo 11 de septiembre, la actitud durante el verano había hecho cambiar o había cambiado la actitud de la ciudadanía porque la manifestación ya fue una manifestación masiva y los que estábamos acostumbrados a ir a las manifestaciones de la Diada Nacional de Cataluña el 11 de septiembre sabíamos que siempre éramos 4 gatos. Durante muchos años fuimos 4 gatos. Aquello ya nos sorprendió porque, en definitiva, las calles de Barcelona se abarrotaron de personas, de gente, y ya no el grito que se oía era independencia y no se oían otras cosas. Luego, el devenir de los acontecimientos nos llevaron a unas elecciones al Parlament de Cataluña en el 2010, noviembre del 2010, en los que Esquerra Republicana el resultado fue nefasto, pasamos de 23 a 10 diputados y fue yo creo que fue una legislatura en la que Convergencia estuvo gobernando con el Partido Popular, inicio de recortes, que acabó con unas elecciones anticipadas en noviembre del 2012 tras una manifestación masiva en la que el president Mas se fue a Madrid en otro intento de acuerdo, con el acuerdo también por parte de determinados grupos parlamentarios, entre los que nos contábamos nosotros, Esquerra, Iniciativa Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa, pactamos un acuerdo de pacto fiscal. El president Mas llegó a la Moncloa y Rajoy le despidió diciendo que ni tocaba ni era el momento para hacer absolutamente nada. En ese momento se convocan de nuevo elecciones anticipadas, noviembre del 2012, en las que mayoritariamente los partidos políticos, PSC, Iniciativa, Esquerra Republicana y Convergencia y Unió con matices, Iniciativa con matices y el PSC con matices, defendían todos en su programa, nosotros defendíamos ya la autodeterminación, pero defendían todos el derecho a decidir y que efectivamente el encaje era imposible y que en todo caso debían ser la ciudadanía quien se pronunciase en relación al futuro que debía tener Cataluña. Bien, el resultado de las elecciones fueron espectaculares, una altísima participación en Cataluña. Yo no me canso de repetirlo, raya el 70% de participación, una composición del Parlament de Cataluña con un
amplio abanico de partidos políticos a favor del derecho a decidir. Es verdad que el PSC se descolgó de nuevo, a pesar de haberse presentado a las elecciones defendiendo el derecho a decidir y la capacidad de la ciudadanía a ser consultada sobre su futuro. En todo caso, el resultado de las posteriores elecciones que ha habido ha empezado a demostrar que la ciudadanía en estos momentos está en otra línea distinta. Nos llevó a una composición del Parlament, como decía, favorable al derecho a decidir, por una amplísima mayoría, y a Esquerra Republicana a llegar a un acuerdo que nosotros denominamos el Pacte per la Llibertat, un acuerdo de estabilidad parlamentaria en la que se pactaron de forma muy clara, sin ningún tipo de dudas, unas condiciones. Declaración de soberanía en la primera sesión del Parlament de Cataluña, en la que ya se abordaba de una forma clara que el proceso hacia la independencia de Cataluña se iniciaba en esta legislatura, de una forma clara, clarísima. Es decir, desde el punto de vista institucional del Parlament de Cataluña, era el primer paso, o se abría ya el primer paso hacia el proceso de autodeterminación, la celebración de una consulta, de un referéndum, se decía en el pacto. Y efectivamente lo que se pedía es que fuese un referéndum pidiendo la correspondiente autorización al Gobierno del Estado español y, en definitiva, que los catalanes, que se dejase en manos de la ciudadanía la capacidad de decidir el futuro de Cataluña. Este acuerdo fue firmado también solemnemente en el Parlament de Cataluña y es evidente que durante esta legislatura, lo que va de legislatura, estos 2 años de legislatura, harán en noviembre de este año, el proceso ha avanzado en el sentido de un pacto claro entre Esquerra y Convergencia en esta dirección, pero también de otros partidos políticos como ha sido las CUP y Iniciativa Catalunya Verds Esquerra Unida Alternativa. Por tanto, es un pacto que se ha ido ampliando y que ha sido también voluntad de Esquerra Republicana que fuese así, en definitiva, para que la composición, porque el proceso catalán, consideramos desde Esquerra Republicana que es un proceso transversal, que no es única y exclusivamente, no lo lidera ni Esquerra ni ningún partido político, sino que nace de abajo arriba, es la sociedad civil la que aprieta, la que nos lleva a los partidos políticos a tomar decisiones, en este caso ya del inicio del proceso hacia la autodeterminación. Dicho esto, y para explicar un poco en qué se basa y cómo ya tenemos armada la mesa en la que se va a sentar la urna el próximo 9 de noviembre, existen toda una serie de elementos a poner encima de la mesa que a mí me gusta resaltar, porque en definitiva, para que nadie se llame a engaño, de qué será la consulta y por qué hablamos de una consulta y no hablamos de referéndum, y porque tenemos que hablar claro en el sentido de que la consulta no deja de ser una petición de opinión a la ciudadanía, una encuesta cualificada, porque habrá efectivamente algo que se parece mucho a un censo electoral, si bien no se puede utilizar el censo electoral, porque entonces estaríamos hablando de un referéndum. Bien, decía que la mesa del proceso y, por tanto, de la consulta del 9 de noviembre está perfectamente armada, tiene las 4 patas bien asentadas. Una primera pata de esta mesa, o un aspecto importante de lo que es el proceso, es la parte política del proceso, que, como decía, obedece a un mandato democrático que nace de las urnas del 25 de noviembre, un mandato expreso de la ciudadanía, decía también con esta alta participación del censo electoral, un 70% del censo electoral, y además con una composición del Parlament de Cataluña favorable al derecho a decidir. La legitimidad, por tanto, del proceso nace de este mandato político que nos otorga la ciudadanía y que ha ido ratificando a lo largo de estos 2 años. Es decir, podríamos tener dudas que, como alguno dice, claro, los
los programas políticos con los que se presentan o los programas electorales con los que los partidos se presentan a las elecciones, pues ya se sabe, están para no cumplirse. Bueno, pues estamos, yo creo que en un momento en el que vemos que hay desafección o la ciudadanía nos sentimos desafectos de las instituciones o creemos que las instituciones no nos representan, es evidente que nos obliga a todos a volver a reencontrarnos con quien nos mandata a nosotros para que la representemos. En este hilo conductor que nosotros defendemos, en el que nosotros sustentamos y defendemos el proceso, decía, nosotros basamos la legitimidad del proceso en este mandato que nace de las urnas del 25 de noviembre y que se ha visto ratificado a lo largo de estos 2 años a través de las sucesivas veces que los catalanes y las catalanas hemos tomado las calles pacífica, festivamente, alegremente, como decía el poeta, ¿no? Ya lo decía, lo anticipaba cuando decía nada podrán hacer contra un pueblo alegre y combativo. Pues efectivamente, hemos tomado las calles pacífica, alegre, combativamente, pero en el sentido de reivindicar este derecho a decidir, que es un derecho individual, pero que a la vez en su expresión es una expresión colectiva, que además esta pata política se asienta en esta negociación política en la que se ha ido incorporando cada vez más otras fuerzas políticas y fruto de ello fue el pacto de todos los partidos en el mes de diciembre, los partidos que defienden el derecho de decidir, menos el PSC, en el que se llegó a un acuerdo en diciembre del 2013, en relación a la doble pregunta. ¿Vol que Cataluña siga un Estado? ¿Quiere que Cataluña sea un Estado? Y si quiere que este Estado sea independiente. Se llegó a una negociación, se cerró un acuerdo y se llegó al acuerdo de fecha y pregunta. Por tanto, un paso más en cumplimiento del mandato de la ciudadanía. Acuerdo político, mandato democrático y ahora lo que estamos tejiendo en estos momentos es la doble legitimidad, la que emana del Parlament de Cataluña por este mandato democrático a través de la aprobación de la ley de consultas y lo que se está produciendo durante esta semana, que es esta ratificación de esta legitimidad a través de los ayuntamientos, en estos momentos 840 ayuntamientos de 960 ayuntamientos existentes en Cataluña, en los que los distintos plenos de los ayuntamientos han hecho declaraciones institucionales solemnes en las que ratifican la voluntad también de la administración local de estar al lado del Parlament de Cataluña y, en consecuencia, a la hora de establecer toda la logística para el 9 de noviembre, que los ayuntamientos se ponen a disposición del Govern de la Generalitat para abrir los colegios electorales y facilitar la logística y la infraestructura necesaria para poder celebrar la consulta. Existe la segunda pata, que es la pata legal, ¿no? El fundamento legal en el que se asienta el derecho a decidir. Ya supongo que en la mesa anterior, o la persona que intervino con anterioridad a mi intervención de hoy, explicó en qué se asienta este derecho a decidir. Se asienta en los textos internacionales, en los convenios internacionales de Naciones Unidas, en la Carta de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el que se reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos y naciones, y que en definitiva el Estado español lo tiene incorporado en su marco legal, es decir, forma parte de la estructura y de la jerarquía normativa del Estado, junto con la Constitución y la validez de los tratados y convenios internacionales, y el rango que tiene es un rango superior porque así lo establece la Constitución, y además la ratificación de estos convenios y tratados internacionales
le dio la patina de Estado democrático al Estado español para ingresar en la comunidad internacional. Por tanto, reconocimiento expreso del derecho a decidir a través de este reconocimiento del derecho a autodeterminación de los pueblos y naciones reconocido en los textos internacionales, la evolución que se ha hecho a lo largo de la historia del derecho a la autodeterminación, porque en definitiva no estamos en un proceso de descolonización, sino que estamos hablando de un derecho, un principio democrático que es el derecho a la capacidad de la ciudadanía a tomar decisiones que le afectan individual y colectivamente, es decir, es un grado de evolución del propio derecho a la autodeterminación, que va más allá de lo que ha sido la práctica habitual de los procesos de autodeterminación y de independencia de las naciones y de los estados, y que además tiene su colofón con la sentencia de Kosovo, a pesar de que la situación no es la misma, pero es verdad que en esa sentencia se establece ya o se asienta ya este concepto moderno del derecho a autodeterminación, que además fue consecuencia de la intervención del Estado español para evitar un pronunciamiento favorable a la independencia de Kosovo. En definitiva, en este entramado jurídico el Estado español tiene gran parte de culpa de este grado de evolución en cuanto a la doctrina o a la jurisprudencia internacional o a la doctrina internacional en cuanto a la concepción de lo que es el derecho de autodeterminación. Aquí querría hacer un pequeño inciso en un punto que yo creo que es importante destacar, ¿no? Y que me gustaría que no nos centrásemos en qué dice la Constitución, por qué dice la Constitución una cosa y no dice otra. Está prohibido el derecho. La Constitución no contempla el derecho de autodeterminación. Bueno, es evidente. No hay ningún Estado que se reconozca su capacidad de disgregarse. Por tanto, el concepto de autodeterminación nace de otros elementos, pero en definitiva el hecho de que no la contemple no quiere decir que la prohíba. Por tanto, la interpretación de las normas va en otros aspectos. Pero no se trata de una cuestión jurídica y en esto tenemos que insistir. Estamos hablando de una cuestión política, de derechos políticos, de libertades individuales que se configuran a la vez en libertades colectivas y, en definitiva, no estamos hablando de una cuestión jurídica como pretende el Estado español, que si bien es cierto nos aboca a una cuestión jurídica que en alguno de los momentos querrá decir que nos veremos obligados, o ya decimos que estamos obligados a romper esa legalidad, este marco legal, que no es un marco legítimo desde el punto de vista de los catalanes y las catalanas. Y aquí yo creo que es la gran diferencia que existe entre Escocia y Cataluña, entre el Estado español y el Reino Unido. Y yo creo que en estos, seguramente no estando de acuerdo en muchas de las posiciones del Reino Unido, pero sí en aquello más formal, democrático, de defensa de los principios democráticos, cuando Cameron, a lo largo de todo este proceso en Escocia, desde el primer momento dice que hay dos maneras de solucionarla, que siempre, que cuando hay un conflicto, lo normal es hablarlo, intentar llegar a un acuerdo, conflicto político, hablarlo, intentar llegar a un acuerdo. Cuando no es posible llegar al acuerdo, porque las posiciones están muy contrapuestas, no hay posibilidad de encuentro, pues lo mejor que decidan los ciudadanos y las ciudadanas. Y esto Cameron a Rajoy se lo ha dicho en un par de ocasiones. Hace un año y medio ya le planteó a Rajoy que efectivamente cuando no hay capacidad de entenderse, lo mejor es que la ciudadanía vote. Y cuando analizó los resultados de Escocia al día siguiente del referéndum, el día 19, volvió a insistir en esta afirmación, diciendo: yo tuve dos opciones, cerrarme en la legalidad, en lo que dicen las leyes, en el entramado, en el laberinto legal,
y prohibir o no dar opción a que hubiese un referéndum, pero ante todo soy demócrata y por tanto, si los escoceses habían votado mayoritariamente a un partido independentista y este cumplía el compromiso electoral y daba cumplimiento a su compromiso, a mí no me tocaba otro remedio que efectivamente pactar el referéndum. Pues bien, los catalanes y las catalanas, en este caso Cataluña, se encuentra en un laberinto jurídico al que efectivamente nos han llevado, nos han abocado y hemos hecho todo aquello que creíamos que debíamos hacer para que el Estado reaccionase, a pesar de que en el camino ha habido muchas personas que nos reclamaban que lo mejor era hacer una declaración unilateral de independencia, que en estos momentos ya había una mayoría, aunque fuese una mayoría simple, era posible hacerlo. Hemos creído siempre que el proceso debía ser mucho más transversal, sumar a muchísima más gente, sumar a aquellos partidos que aún en estos momentos tienen a sus bases divididas, como es Iniciativa, pero en cambio era mucho más fácil construir una mayoría sólida a favor del derecho a decidir y a la capacidad de decidir la ciudadanía. En consecuencia, para nosotros es mucho más importante consolidar la posibilidad de que exista la consulta, a pesar de que nosotros defendemos que efectivamente la respuesta correcta para nosotros sería el doble sí, pero estamos dispuestos a... En fin, salían unas encuestas ayer que decían que el 80% de los catalanes a favor del derecho a decidir acatarán un resultado no favorable a la independencia de Cataluña. Por tanto, la construcción de esta mayoría para nosotros era muy importante. Y yo creo que durante todo este año y medio hemos ido construyendo esta mayoría cada vez más sólida a favor del derecho a decidir, que además ha ido decantando cada vez más a la ciudadanía a favor de este doble sí para el día que se celebre la consulta. Decía que nos han abocado a un callejón sin salida desde el punto de vista jurídico, que tiene, yo creo que tiene encaje y posibilidades que la consulta es legal y se pueda realizar. Lo hemos intentado de todas las maneras posibles, a través de preguntas parlamentarias en el Congreso y en el Senado, interpelaciones. Lo hemos intentado de esta manera previa, a través de los que estamos en estos momentos en Madrid, pero ya la definitiva fue la petición de delegación de competencia para convocar el referéndum que se hizo el 8 de abril pasado, en el que efectivamente el portazo fue sonoro, ¿no? En definitiva, nos abocaban a una ley de consultas no refrendarias, consulta popular no refrendaria, y por tanto a lo que se aprobó este pasado viernes en el Parlament de Cataluña, en el que en definitiva es una ley totalmente constitucional, porque además se ha seguido escrupulosamente las sentencias del Tribunal Constitucional para que nadie se llame a engaño de que efectivamente no es un referéndum y que por tanto es una consulta, es una encuesta con cierta cualidad o calidad, porque en definitiva lo que se hará es un censo a través de los índices de población que tiene y el índice de estadística que tiene la Generalitat de Cataluña. Serán llamados a votar los mayores de 16 años, podrán votar los menores de 16 años, hay los mayores de 16 años, y no es un referéndum, pero sí que es verdad, como se dice en la ley de consultas, que el resultado obliga, en este caso al presidente de la Generalitat, que será quien lo convoque, a valorar este resultado y tomar las decisiones pertinentes, ya sea a través del Parlament de Cataluña, instar al Gobierno del Estado español a lo que corresponda. En definitiva,
La ley será legal, ajustada a la Constitución. El dictamen del Consell de Garantías Estatutarias así lo avala. Fue un dictamen que se solicitó de forma previa. Lo solicitaron los grupos a favor de la ley de consultas y, por tanto, los que la votaron a favor, incluido el PSC, que también ha votado a favor de la ley de consultas, luego con una interpretación extraña en cuanto a no avalar la consulta, que no se acaba de entender, porque en palabras, si se me permite, hago un pequeño inciso, en palabras del propio portavoz del PSC, el señor Miquel Iceta, vino a decir: vamos a ver, la ley es legal y por eso nosotros la vamos a votar, porque lo único que hace esta ley es regular unos instrumentos de participación, varios instrumentos de participación, recogiendo el conocimiento y la experiencia de las consultas que ya se han llevado a cabo en ayuntamientos que tienen entre sus normas de participación la capacidad de convocar consultas. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona lo tiene desde el año 2002. Por tanto, no hacemos nada que no hayamos hecho con anterioridad, si bien es cierto que lo hacemos ahora de tal manera que pueda ser instada a través del presidente de la Generalitat, a través de los grupos parlamentarios en el Parlamento, a través de ayuntamientos. Es decir, depuramos y hacemos una ley de consultas para que nos sirva para muchas cosas más. No es una ley hecha única y exclusivamente para la consulta del 9 de noviembre. Vino a decir, es legal, nosotros no votaríamos nunca una cosa que no fuese legal, y creemos que el presidente de la Generalitat nunca hará una cosa que no sea legal. Entonces la pregunta es si este es el argumento, el hilo conductor que te lleva a votar la ley de consultas. No entendemos cómo no estáis sentados en la mesa de los partidos políticos favorables al derecho a decidir. Lo único en lo que no están de acuerdo es en la pregunta y en la posibilidad de que la ley, a pesar de que la votan a favor, la ley pueda ser un referéndum encubierto. Bien, votaron a favor de la ley de consultas y no estarán sentados en la mesa del derecho a decidir y, por tanto, tampoco en la mesa que el próximo, como se anunciaba hoy en la prensa este mediodía o esta tarde, a primera hora, que el presidente de la Generalitat va a firmar el decreto de convocatoria este sábado por la mañana y estará acompañado de los partidos políticos favorables al derecho a decidir. Bien, ahora me tocaría hablar de la tercera pata, que es esta tercera pata que ya he apuntado en la intervención, que es la pata o la nota social o la pata social, que es esta mayoría social, esta mayoría democrática a favor del derecho a decidir, que se ha venido manifestando a través, no únicamente en la calle, que es un indicador de que hay una mayoría favorable al derecho a decidir y a la independencia, pero que además se ha manifestado otra vez más a través de las elecciones europeas, y en las que, a pesar de que se insistía por los partidos mayoritarios, PP y PSOE, que no se trataba de una consulta previa a favor del derecho a decidir ni de la autodeterminación, en Cataluña el debate político y los programas políticos sí que se centraron en la función que los eurodiputados deberían tener en Europa y en relación al derecho a la autodeterminación, en relación al derecho a decidir de Cataluña. Y que además, decía, mayoría social que se basa, que se fundamenta, que se manifiesta a través de las salidas a la calle, de las manifestaciones masivas, pero que también se pone de manifiesto, se representa y se basa en el ejercicio del derecho a voto, cuando en las europeas, de una forma clara, en Cataluña, por primera vez después de la Segunda República, Esquerra Republicana ganaba las elecciones. En consecuencia, yo creo que otra vez el mandato claro de la ciudadanía es evidente.
Yo creo que no hay ningún tipo de duda. Y que además es mayoritario también a favor del derecho a decidir, porque los partidos favorables al derecho a decidir, las CUP no se presentaba, pero bueno, Iniciativa, Esquerra, Convergencia perdió voto, pero no perdió el voto que perdió, por ejemplo, el PSC y otros partidos no favorables al derecho a decidir. Bien, decía, y que efectivamente esta base social se basa también en la actividad que lleva a cabo la ciudadanía a través de las organizaciones sociales, en este caso, tanto la Asamblea Nacional de Cataluña como Òmnium Cultural, en la que de forma muy activa están presentes en la calle informando, trabajando, haciendo actos favorables al derecho a decidir. Y que en definitiva es esta forma de desobediencia civil, porque ya estamos haciendo desobediencia. Si alguien cree que toda esta actividad en la calle, a diario, en la que muchísimas personas todo el día están trabajando en sus horas en las que no trabajan para ganarse el pan, la dedican, o sus vacaciones las dedican a puntos de información en la calle, a recogida de firmas y entrega luego en el Parlament de Catalunya para que el president convoque la consulta el 9 de noviembre, la organización de la B baja o de la V, en este caso, el 11 de septiembre pasado. Efectivamente, esto ya es desobediencia, es decir, es demostrar que a través de la movilización nosotros queremos y defendemos nuestro derecho a decidir. Y la última pata de la mesa, si me paso del tiempo me lo dices, la última, ya estoy terminando, la última pata de la mesa es la organización logística de lo que tiene que ser la consulta del 9 de noviembre. Tenemos una larga tradición de organizar procesos electorales, llevamos 30 años de esta democracia tutelada, en la que hemos sido capaces como país, el Govern de la Generalitat, de organizar, porque le corresponde organizar los procesos electorales, y tenemos la infraestructura necesaria, tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento para llevar a cabo una consulta el 9 de noviembre. Y con las garantías democráticas para que tenga validez, porque lo hemos hecho. Si la ciudadanía fue capaz de organizarse para organizar las consultas que se celebraron durante el año 2011, 2010-2011, en toda Cataluña, con unos medios precarios y además fueron capaces de organizar un sistema informático que no fue vulnerado, es decir, que no fue hackeado y que además comportó el control clarísimo de no poder votar 2 y 3 veces como pretendían en algunos puntos, que no va a hacer un gobierno que está acostumbrado a organizarlo. Por tanto, tenemos la capacidad logística organizativa para hacerlo, tenemos la capacidad de tener un censo, aunque no se le llama censo, y que no responde al censo electoral para que no se confunda con un referéndum. Por eso votan los mayores de 16 años, los residentes, los extracomunitarios con un tiempo de residencia en Cataluña. Es decir, no obedece al censo de unas elecciones, pero tiene el mismo control del censo de un proceso electoral. Por tanto, existirán los colegios electorales, los ayuntamientos que ya han manifestado que efectivamente están a disposición de la Generalitat de Cataluña para organizar y, por tanto, abrir los colegios electorales, y aquellos colegios electorales que no puedan abrirse porque los ayuntamientos no van a abrir y, por tanto, porque en este caso hay algunos de importantes, como puede ser, lo ha dicho esta mañana, ya veremos qué pasa con el Prat de Llobregat,
porque el alcalde ha dicho que no estaba dispuesto a hacer un manifiesto ni una declaración favorable a lo que han ido haciendo los otros ayuntamientos. Está Hospitalet, que ha dicho que no cediría ni espacios ni la Guardia Urbana para garantizar que se pudiese producir la votación. Está Cornellá, está Santa Coloma de Gramenet y está Badalona, que está en manos del Partido Popular, y luego hay ayuntamientos pequeños en los que ya los alcaldes socialistas que han dicho que no lo harían. En todo caso, la alternativa son las dependencias propiedad de la Generalitat de Cataluña, que existen en todas las poblaciones y ciudades de Cataluña, y por tanto que tienen las garantías de ser o pueden ser colegios electorales. Estoy pensando en centros, en algunas de las escuelas propiedad de la Generalitat, dependencias de la Generalitat, como puede ser delegaciones de gobierno, o, en fin, edificios públicos de la Generalitat, propiedad de la Generalitat, y están los Mossos d'Esquadra para garantizar la seguridad del proceso electoral, de la consulta. Por tanto, dicho esto, es evidente que la consulta se va a celebrar. Y a pesar de que se diga que no está publicada la ley y ya tienen ya redactado el recurso de inconstitucionalidad, pero es que el recurso de inconstitucionalidad lo tienen redactado desde el inicio de los debates de la ponencia conjunta de la ley de consultas populares. Y, por tanto, el descrédito del propio Tribunal Constitucional, que durante todo este tiempo no ha dicho ni mu en relación a las salidas de tono del propio Gobierno del Estado español, desde el presidente hasta el último ministro, que se ha atrevido a vaticinar que el Tribunal Constitucional va a prohibir la ley de consultas, por tanto va a suspender la aplicación de la ley de consultas y dictará medidas cautelares de suspensión. Evidentemente, desde el punto de vista de la internacional, es decir, nosotros nos estamos cargando de razones, porque en definitiva esto es un proceso que es largo en el sentido de que quien está iniciando el proceso tiene que ir dando los pasos necesarios para que la comunidad internacional reconozca que ha seguido la hoja de ruta que, desde el punto de vista de la doctrina internacional, la jurisprudencia del Tribunal Internacional, que en definitiva garantiza que no has que has agotado todas las vías de diálogo con el Estado hasta llegar al punto que habrá de ruptura en el sentido del ejercicio de la legitimidad democrática que se ostenta en virtud del mandato democrático que emite la ciudadanía cuando vota en un determinado sentido. En definitiva, yo apunto descrédito del propio Tribunal Constitucional, quien en nombre del Tribunal Constitucional habla el Gobierno del Estado español cuando dice cuál será la respuesta del Tribunal Constitucional. El propio Gobierno del Estado español cuando anuncia, ¿no?, que impugnará la ley a pesar de que la ley sigue escrupulosamente la doctrina del Tribunal Constitucional para diferenciar el referéndum de las consultas populares no referendarias y, en consecuencia, no se trata de un referéndum que requeriría la autorización previa del Estado. Y, además, la consulta y la legislación que regula las consultas populares se ha guardado muy mucho de seguir absolutamente todos los requisitos necesarios para que efectivamente no se confunda con un referéndum, porque de ley de referéndums ya la tenemos, está impugnada, la impugnó el Gobierno español a la semana de ser aprobada. Y además, efectivamente, el artículo 122 del Estatut del 2006 fue modificado en este sentido, que
Cataluña no podía convocar referéndum sin previa autorización del Estado. Por tanto, en fin, ya hemos agotado todas aquellas vías legales, la maraña legal en la que el propio Estado nos ha ido colocando cada vez. Es verdad, pueden hacer todo esto que amenazan, impugnar la ley, medidas cautelares, pero las medidas cautelares no es un obstáculo para que el Gobierno de la Generalitat vaya haciendo todos aquellos actos tendentes a preparar lo que es el 9 de noviembre, que es votar. Porque, en definitiva, así se ha hecho en otras ocasiones, en otras leyes suspendidas cautelarmente por el Estado y que el Gobierno de la comunidad autónoma de turno ha ido desarrollando aquellos actos tendentes a garantizar poder llevar a cabo lo que la ley suspendida, el objetivo de la ley que ha sido suspendida. Me viene a la cabeza, y me parece que en algún periódico, no sé si era de ámbito estatal, la semana pasada ponía como ejemplo una ley suspendida cuando Bono fue presidente de su comunidad autónoma, le suspendieron, y con medidas cautelares, una ley, y él continuó haciendo todos aquellos actos tendentes a cumplir con el objetivo de la ley que el Parlamento de la Comunidad había aprobado. Por tanto, este es el compromiso que existe por parte del presidente de la Generalitat. El decreto de convocatoria, evidentemente, se ajustará, bueno, esperamos, y yo creo que es lo que ha manifestado el presidente de la Generalitat por activa y por pasiva, se ajustará a la ley y, en consecuencia, efectivamente, el 9 de noviembre los catalanes y las catalanas saldremos a la calle para ir a votar. Y la pregunta que tenemos que hacernos todos, y en esto yo creo que es una pregunta que de forma reiterada, nosotros también le hemos planteado a los distintos ministros del Gobierno del Estado español. ¿Qué hará el Estado español para impedir que los catalanes y las catalanas el 9 de noviembre salgan a votar? ¿Qué es lo que hará? ¿Cerrará los colegios electorales? ¿No enviará a la Guardia Civil para que retiren las urnas? La foto de una cola esperando entrar en un colegio electoral y que una pareja de la Guardia Civil impida el acceso a un colegio electoral es un elemento más, una carga más de razones para decidir que el futuro lo decidiremos los catalanes y las catalanas. Estamos convencidos que votaremos y, en consecuencia, no se contempla otro plan distinto que la consulta el 9 de noviembre. Es más, desde Esquerra Republicana tenemos preparado ya toda la disposición de los cargos electos de Esquerra, cargos orgánicos electos, militancia, a disposición de la Asamblea Nacional de Cataluña y de Òmnium Cultural. Será una campaña unitaria en defensa del doble sí, y en estos momentos estamos en esta posición no es una campaña de Esquerra Republicana, no entendemos una campaña, no se entiende tampoco desde Convergencia y Unió que sea una campaña de Convergencia y Unió. Las CUP han manifestado que también formarán parte y participarán de esta campaña unitaria. En consecuencia, esa mayoría social a la que antes aludía también será esta mayoría social que estará en la calle explicando este doble sí. Es decir, nosotros defenderemos el doble sí y nos gustaría que los que defienden el no también estuviesen dispuestos a hacer campaña favorable al no y que efectivamente participasen de una consulta que no deja de ser un elemento que tienen los gobiernos, en este caso, para preguntar la opinión
de la ciudadanía en aquellas cuestiones de interés general. Y cuando se dice que a los catalanes y a las catalanas no se les puede preguntar sobre si quieren ser o no, o quieren tener o no un Estado independiente, es evidente que, como decía la sentencia del Tribunal Constitucional, que interpretó la declaración de soberanía del Parlament de Cataluña, el Parlament de Cataluña tiene capacidad y competencia para debatir políticamente todo aquello que atañe a las ideas políticas y elaborar y, por tanto, elaborar los procesos normativos, elaborar las leyes necesarias para defender lo que la representación, los representantes del Parlament de Cataluña decidan en todo momento y tendente a modificar la Constitución. Y estamos en este punto. El Tribunal Constitucional avala que el texto de la Constitución permite la competencia y la capacidad del Parlament de Cataluña para elaborar leyes y que defiendan, entre otras cuestiones, el derecho de autodeterminación. Y porque entra dentro de la libertad de expresión, la pluralidad política y los principios democráticos. Y, en definitiva, estábamos hablando de ideas que se van a defender política y pacíficamente. Y, por tanto, el texto de la Constitución permite que podamos defender y que podamos trabajar para defender la autodeterminación de Cataluña. Y es esta la base, la propia base jurídica de la legalidad de la ley de consultas y la convocatoria de la consulta para el 9 de noviembre. Y un último punto, la diferencia entre Escocia y Cataluña es que Escocia, yo creo, bueno, el análisis, y esto se lo debo a un politólogo joven que es Josep Espasa, que además ha sido becario del Scottish National Party, que me explicaba muy bien todo el proceso en Escocia, de cómo, y me hacía dos preguntas muy interesantes que decía, ¿cuál ha sido la causa del aumento del independentismo en Escocia? ¿Y cómo es posible que en un país donde históricamente el independentismo había sido muy bajo, es decir, el movimiento independentista en Escocia, acabe teniendo un gobierno de un partido independentista con mayoría absoluta? Y termina explicando, primero, un elemento configurador muy importante fue cuando Escocia consiguió tener su propio parlamento. Este fue un elemento configurador del independentismo y, por tanto, de que el Scottish National Party tuviese una visibilidad importante en Escocia, fruto también de los errores de los laboristas y de los conservadores, unas políticas tremendas, y en un país como Escocia, donde el laborismo era mayoritario. Y que el Scottish National Party fue capaz de hacer políticas cuando tuvo la mayoría, por un diputado más, una mayoría muy, bueno, gobernó en minoría, fue capaz de hacer unas políticas muy distintas, políticas sociales de verdad. Su objetivo era parecerse a los países nórdicos, y durante este periodo hizo políticas sociales tendentes a ganar el estado del bienestar, y esto fue un elemento configurador de que en la siguiente elección ganase por mayoría absoluta. Y además se presentaron a las elecciones diciendo que convocarían un referéndum de independencia. Y curiosamente, se inició el proceso del referéndum con el voto favorable al sí era de un 30% y terminó en un 45%. Se dice también, me explicaba muy bien él, que la campaña en el último mes se ganaron prácticamente un 10% más
favorable al sí. Y que efectivamente en Escocia el proceso de independencia y por tanto el independentismo nacía de arriba abajo. La diferencia con Cataluña ha sido un movimiento más de base social, más transversal, en la que en un inicio quien estaba en posiciones de defender la independencia de Cataluña éramos Esquerra Republicana. Y paradójicamente, a raíz de la sentencia, como decía antes al inicio de mi intervención, del Tribunal en relación al Estatut del 2006 y la sentencia del Tribunal Constitucional, el desencuentro con el Estado español se convierte en un desencuentro de base social muy amplio, muy transversal, y que se materializa a través de estas organizaciones tan importantes como es la Asamblea Nacional de Cataluña, y que se configuran a través de la Asamblea y a través de Òmnium Cultural, y en este pacto también, que me he olvidado antes de expresarlo, ¿no? El Pacto Nacional pel Dret a Decidir, que aúna la mayoría de las asociaciones y entidades importantes del país, sindicatos, partidos políticos, asociaciones profesionales, en las que, en fin, están en estos momentos mayoritariamente representadas absolutamente, prácticamente todas las asociaciones, entidades importantes, sindicatos catalanes. Esta es la diferencia entre Escocia y Cataluña. Veremos si también luego el resultado, esta amplia base social, acaba avalando esta diferencia, ¿no? Que el resultado también sea este doble sí. Y yo ya lo dejaría aquí, no sé si me he olvidado de alguna cosa.